que seguimos con nuestra serie de enseñanzas en el libro de Tito, que hemos titulado Tito, características de un verdadero hijo en la fe. Tito, características de un verdadero hijo en la fe. Y si recuerdan, el primer domingo estuvimos viendo Tito 1 del 1 al 4, que fue la introducción. Y vimos el saludo, quién era Pablo, quién era Tito, y vimos las características de ambos. Luego vimos el segundo domingo, Tito 1 del 5 al 9, y vimos la primera parte que fue las características de un verdadero obrero de Dios. Y veíamos las funciones que le había colocado Pablo a Tito en Creta. Luego vimos Tito del capítulo 1, versículos 10 al 16, y vimos la segunda parte de las características de un obrero de Dios. El domingo pasado, las características de la familia de Dios, y hoy continuamos con eso en el capítulo 2. Así que quiero que abra su Biblia. Si no la trajo, puede compartir puede pedirle a alguien que la comparta. Tito está en el Nuevo Testamento, es una de las cartas pastorales. Tito, capítulo 2. Me avisan si lo tienen. Tito 2. Ah, qué bueno, rápido, eso está bien. Y vamos a leerlo. Para poder entenderlo de hoy hay que leer lo que vimos el capítulo pasado. Entonces vamos a leerlo completo. Dice así la palabra del Señor en versión Reina Valera, lo voy a leer. Dice: pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos, en este caso líderes, adultos, sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas o mujeres mayores, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus esposos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y ahora viene lo de hoy, desde el 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Padre, muchas gracias. Gracias porque tu palabra es perfecta y en nuestras vidas hace el efecto para el cual la has enviado. Te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que por tu Espíritu nos ayudes a entender. Señor, todas las palabras apuntan hacia Jesús, apuntan hacia el cumplimiento de tus planes en Él. Y te rogamos que nuestros corazones estén dispuestos a escucharla, a entenderla, a practicarla y a compartirla a otros. En el nombre de Jesús, amén. Bien, salude a la persona que tiene a su lado. Bien. Bien. Ahora sí, arrancamos con la fuerza. Hermanos, una de las cosas que me asombra de Tito es que Dios nos ha llamado a ser suyos para reflejar su gracia y su generosidad. En medio de todo,
les voy así a manera de recuerdo, porque hay muchas personas nuevas. Tito era un discípulo del Señor, era un discípulo de Pablo y fue enviado por Pablo, el apóstol, el que se encontró un día con el Señor, que camino a Damasco, que luego de perseguir cristianos le apareció así como una gran luz, se cayó y de repente pregunta Saulo en ese entonces, antes de Pablo, ¿tú quién eres? Porque la luz le dijo, ajá, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ese que tuvo un encuentro con Dios, que antes perseguía a los cristianos, que los asesinaba, él terminó convirtiéndose al Señor. Y terminó también siendo perseguido por la fe en Jesús. Ese entrenó a muchas personas, entre ellas a Timoteo y a Tito. Ambos eran jóvenes y fueron utilizados para en las iglesias enseñar la palabra del Señor. Tito era más osado, Tito era un hombre un poco más drástico que Timoteo. Timoteo era un poquito de carácter un poco más débil, tanto así que en algunas ocasiones se le dice, hey, no te avergüences del evangelio, hey, pon por obra, vamos, cumple tu ministerio. En cambio, Tito es enviado a Corinto, una de las iglesias más difíciles del Nuevo Testamento, y en ella, en medio de todo, que ni Pablo con toda su fuerza pudo, Tito hizo una labor enorme. Encarriló a los hermanos, logró identificar quiénes eran los falsos maestros. Así es enviado a una gran isla, la más grande, la isla de Creta, en el Mediterráneo. Tal vez muchos les gustaría viajar al Mediterráneo y estar un tiempo por esas islas. Ya saben, regalos de cumpleaños pueden darse unos a otros. Entonces, Pablo envió a Tito allá y lo envió por dos cosas. Si usted mira el capítulo 1, desde el versículo empieza a desnudarse el objetivo de la carta. Le dice, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. Ahí la palabra anciano va a ser líderes en el primer capítulo, a diferencia del segundo. Le dice, para que los coloques y que tengan ciertas características. Para eso es de Tito. Entonces, los creyentes habían introducido a la iglesia de Creta, a la iglesia, prácticas que eran de su contexto. Recuerden que ese era el lugar donde se supone, según la mitología griega, que había nacido ¿quién? Ya ustedes lo saben, Zeus. Y Zeus tenía una característica que era mentiroso, era engañador, era inmoral y tenía todo ese tipo de defectos. Ahora, la gente cuando se convierte al cristianismo piensa que Jesús es igual, que Dios es igual. Entonces piensan que se puede cometer el mismo tipo de inmoralidades porque era lo que se veía en su cultura. Aquí viene lo bueno. Pablo de a Tito para mostrarles que Cristo es diferente. Que Cristo, por eso le dice, Dios es de verdad, es de la verdad. Él habla con verdad. También dice que es fiel. Por eso hace ese contraste. Porque allá en medio de la cultura lo que tenían era, como había dicho uno de los filósofos que lo cita Pablo, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Todo eso lo puede mirar en el capítulo 1. Pero también había algo fuerte, y es que muchos de esos cretenses venían de familias judías, a pesar que habían nacido, étnicamente eran judíos. ¿Y qué sucede? Que traían costumbres del judaísmo. Y decían, bueno, si usted tiene la fe en el Señor, no está completo si usted no se circuncida en el caso de los hombres. Usted tiene que guardar los ritos, tiene que guardar las fiestas, tiene que guardar esta fiesta de la cosecha, esta fiesta de no sé qué, estas lunas, este día. Cosa que ya Pablo había dicho que no era necesario, no era necesario. Entonces el texto va a mostrar que la gente hacía eso no por llevar una vida piadosa. Lo hacían simplemente por cumplir normas para sentirse bien.
Y yo les decía, el problema de muchos de nosotros es que tratamos de buscar los 10 mandamientos, las cosas y decir, yo cumplo esto, yo cumplo lo otro, yo hago esto para sentirnos bien con nosotros mismos, en vez de amar a Dios y servirle con todo el corazón, que implica amar al prójimo así nos hayan herido, que implica amar a quien como Kevin, que ayer intentaron atracarlo, amar aún a ese, que es complicado, amar aún a los maltratadores, y se oye cruel, ¿cierto? Entonces, amados hermanos, esta carta viene a corregir lo deficiente. Ahora, la exhortación va dirigida en la línea que la sana enseñanza o sana doctrina. Muchas veces usted ve por Facebook lleno de sana doctrina, esta iglesia es de sana doctrina, y nadie sabe qué es sana doctrina. Hablan de sana doctrina y no tienen ni idea. La sana doctrina para Pablo va a ser las enseñanzas que dejó el Señor Jesucristo y que fueron transmitidas tal cual como está en el Evangelio. Y no son ese poco de cosas raras que la gente se inventa, ni las 5 solas, ni etcétera, nada. Eso no es la sana doctrina. Y lo peor, Pablo va a decir que la sana doctrina va acompañada de una vida que la respalda. Aquel que diga que tiene sana doctrina y sigue siendo un mentiroso, un engañador, alguien que pelea, alguien que le gusta hacer toda clase de tramullo, etcétera, con respecto a las elecciones, que hace cosas que no tienen que ver, etcétera. Entonces, ¿qué está pasando? Bien, lo hablo porque se vio en el noticiero cantidad de compra de votos, cantidad de marcaciones, yo no sé qué cosa. Y también, del otro lado, gente usando el nombre del Señor para avalar un candidato y una cosa que no es bíblica. Entonces, hermanos, por eso la carta de Tito de ver lo que sucede al interior de la familia de Dios. Y ya con esto toco el inicio del capítulo 2. Recuerden, el lugar donde el evangelio debe impactar primeramente es en tu vida y en la de tu familia, para que luego pueda impactar la vida de la sociedad. Entonces, ¿qué sucedía? Que las familias cretenses tenían un comportamiento que daba vergüenza, que ante todos los que veían la conducta de las familias de los hermanos de Creta decían, no vale la pena vivir el evangelio, porque están en las mismas griterías, en las mismas locuras, siguen insultándose, entre esposo y esposa se mienten, se insultan, se tiran chancletas, entre otras cosas. Hermanos, eso es lo que va a tratar de decir. El evangelio debe reflejarse primeramente en el núcleo familiar, para que luego impactemos la sociedad. Hoy en día parece que como cristianos se nos ha metido lo contrario. Vayamos a cargos políticos para impactar la sociedad. En la Biblia es al revés. Es impactemos nuestra vida y la de nuestras familias para que ellas impacten a los vecinos y a la sociedad. Esa es la forma como se cambian. Y gloria a Dios si hay algún hermano que tiene el llamado a ser alcalde. Gloria a Dios si hay algún hermano que tiene el llamado a ser gobernador. Qué bueno. Pero no debemos forzar las cosas. Hay quienes se preparan, estudian en LESAP, estudian en lo que tengan que estudiar para tener esos cargos. Hermanos, si profesamos conocer a Dios, no lo neguemos a través de nuestra conducta en nuestra familia y en todas las esferas de la sociedad. Entonces, muchas familias se hacían llamar cristianas en Creta, pero con sus hechos negaban a Dios. Por eso, cuando empieza el capítulo 2, al final del capítulo 1 le dice, es que así son los falsos maestros, pero cuando empieza el capítulo 2 le dice, pero tú enseña lo que está de acuerdo a la sana doctrina. Y ahí empieza que los ancianos, lo que empezamos a leer, los ancianos sean sobrios, sean modestos, que las ancianas sean decorosas, no se han dado al vino, etc. Y empieza con los diferentes grupos. ¿Qué le dice a los adultos? Que sean sobrios. O sea, la sobriedad no solo se refiere
a tomar alcohol, a evitar el alcohol, más bien, sino que la sobriedad también se refería en el carácter que debe tener, que implica que sea dueño de sí mismo, que se domine, a que tengan un buen juicio, a que sean honestos, a que sean sanos en la fe. Y ser sano en la fe tiene que ver no solo con la sana doctrina, ¿cierto?, sino con no separar el conocimiento bíblico de lo que hacemos a diario. Y estoy tratando de repetir para ver si se les queda de por vida esto. Muchos, no sé si usted ha escuchado, muchos dicen, no, es que el conocimiento doctrinal es fundamental. Y tienen razón, se necesita conocimiento de la palabra, hay que estudiarla. Pero es peligroso cuando la cogemos solo desde la academia. Puede pasar que nos dediquemos solo a estudiar la palabra y ya ni oramos, ya ni estamos amando a los hermanos, ya buscamos excusas para no ayunar, buscamos excusas para, perdonen que lo diga, para no ofrendar, ya buscamos excusas para no ir a la iglesia, ¿no? Porque es que, ¿dónde dice que hay que congregarse? Ignoran Hebreos e ignoran todas las cartas de Pablo. Hermanos, y el otro extremo, que también es peligroso, es cuando decimos, no, es solo Cristo por la presencia del Espíritu de Dios, y no voy a leer la palabra o leo un pedacito porque el Señor a mí me revela. Peligroso, porque podemos estar adorando a un Cristo que no es el de las Escrituras. Entonces necesitamos la palabra y la presencia del Señor. Amén. Cuando hay palabra, la presencia del Señor es impresionante y podemos discipular a otros, como la gran comisión en Mateo 28. Id por todo el mundo, ¿cierto? ¿Y qué había que hacer? ¿Cierto? Enseñándoles que guarde todas las cosas que os he mandado. ¿Y dónde está eso? En la palabra del Señor. Y eso es lo interesante. Entonces, ojo con los falsos Cristos. Ahí viene Pablo y le dice a Tito, bueno, en cuanto a las mujeres adultas, dile que sean serias también, que sean sobrias. Y la palabra que utilizan ahí, que yo les decía, esclavas del vino. Es interesante cómo utiliza esa palabra. En esa cultura como que los hermanos de esa iglesia tenían problema con el alcohol. Así que ya saben, hay personas que pueden tener problemas de eso. Pero, ¿qué vicio que no es el alcohol tenemos hoy? ¿Será los videojuegos? ¿Será el Facebook? Porque antes era solo los jóvenes. Ahora uno va a llamar a un adulto y está ahí metido. Tenga 70 y pico de años, casi 80 y ahí metido. Oiga, no voy a decir nada si se sienten aludidos, pero también jovencitos metidos ahí. Entonces podemos decir que no sean esclavas de vicios, al igual que los adultos. Y lo interesante que les decía, y pertenece a la vez pasada, es que los adultos, yo se los decía la vez pasada, muestran a las nuevas generaciones cómo se vive el Evangelio. Son el ejemplo para las generaciones que vienen. Por eso le dice a las jóvenes, y yo sé que suena duro muchas veces, que amen a sus maridos, para algunas, para otras es fácil amarlos. Y dice, se sujeten. Y para algunas, ¿cómo me voy a sujetar? Algunas dirán, ¿cómo me voy a sujetar a eso? Eso lo escogió usted. Eso usted decidió que iba a ser su esposo. ¿De qué se queja? Pero bueno, con todo y eso, el Señor puede entrar en los matrimonios y hacer cambios. Pero se necesita que le pidamos que Él entre a los matrimonios, que Él entre a las familias, para que Él haga lo que tiene que hacer. En cuanto a los jóvenes, varones, les dice Tito, ¿saben qué? Sean sobrios y prudentes. ¿Y cuál es la razón?
para que el adversario no tenga nada que decir en contra. Y a las mujeres le dice, ¿saben? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y esa es la razón de la conducta cristiana. Que la palabra, que el evangelio no sea blasfemado. Y la otra razón, que el adversario, que el enemigo no tenga que decir, mira, y eso que eres cristiano. Esa es la famosa frase. Y a Tito le dice, tú eres el ejemplo de todos. Hermanos, cada líder de la iglesia, empezando por el pastor, todos debemos dar buen testimonio. Que cuando nos vean puedan decir, se refleja Cristo. Por eso es que con Timoteo y Tito tiene que ser un hombre intachable o una mujer intachable. El liderazgo debe ser así. Entrando un poco, miren el versículo 11. Tito 2, versículo 11. Y empieza viendo algo precioso, dice. Y es el por qué, ¿cierto? Voy a leerlo aquí, dice. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Voy a darlo hasta ahí a pesar que sigue. Lo precioso de esto es que las razones de que toda la familia de Dios sea ejemplo a la sociedad es porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El por qué comienza en el versículo 11. Nos da la idea de que el fundamento o la doctrina sobre la cual se basa la conducta cristiana o la piedad es esa, la gracia salvadora. Nosotros vivimos en la familia entregados y dando testimonio porque Dios nos salvó. Ese es el fundamento de la moral cristiana. Ese es el piso que pone Pablo y que le dice a Timoteo. Ahora, uno puede preguntarse, ¿por qué no dejar que la cultura que nos rodee nos permee y que dicte cómo es la manera de vivir en Cristo? Porque la cultura no va de acuerdo a los valores del reino de Dios. Por eso es que Pablo le dice a Tito que ese es el fundamento que deben tener. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Eso es hermoso. Dios le ha alcanzado a usted. Y porque Dios le ha salvado es que usted debe vivir para Él. Usted no se siente agradecido. A ver, cuando usted le dan un regalo, ¿no se siente agradecido a la persona que le dio un regalo? Por supuesto. De pronto algunos dicen, no, pero es que me dieron un regalo que no me gustaba, no sé qué. Sea agradecido, no sea malagradecido. Hermanos, el texto nos enseña que la forma en que damos gracias a Dios es sujetándonos a Él y dando buen ejemplo. En la familia cristiana, hermanos, es que se muestra el poder redentor del evangelio. En la familia se muestra que ese poder transforma a cada integrante. Eso es lo que va a decir Pablo. Por eso puso todos los ejemplos de el adulto que es varón, ¿cierto? Que es mujer, a los jóvenes, incluso a los siervos. Él va a mostrar eso. El poder el redentor del evangelio se muestra a través de la transformación en la familia. Por ahí empiezan las cosas. La mejor manera en que usted puede hacer guerra espiritual es que su familia esté sujeta al Señor y para otros sean ejemplo. La mejor forma de transformar la cultura, lo repito otra vez, es que el poder del evangelio se vea a través de la conducta familiar.
Eso es lo que quiere Tito. Hay muchas otras maneras, ¿cierto? Jesús hizo milagros, todo, pero Jesús fue sujeto a su familia. Lo que le decían sus padres mientras estaba en su niñez, adolescencia, que es lo que aparece, se sujetaba. También cuando va a empezar su ministerio a los 30 años, que estaba con su mamá, iban a una boda, entonces estaba con él, se acompañaban. Hermanos, nosotros debemos aprender que se muestra a la cultura que nos rodea, a los vecinos, el poder del evangelio a través del testimonio familiar. Pero ¿qué pasa si nuestro testimonio familiar es de contiendas? Si nuestro testimonio familiar es que ahí es donde está el bochinche, que ahí es donde está esto. Viene lo que le criticaban a los cretenses, que les decían, uy, no vale la pena ser creyente porque es horrible cómo actúan, porque estaba siendo difamado. Entonces, hermanos, no se impacta este mundo a través de pancartas, a través de grandes protestas masivas o marchas para llevar una cruz gigantesca, ni mucho menos creando barrios solo de gente cristiana, ni tampoco un edificio donde todos sean creyentes. Se necesita que en los barrios de cualquier estrato, de cualquier lugar, hayan familias que muestren el evangelio a las otras. No sirve encerrarnos como cristianos en 4 paredes, en un conjunto cerrado. Eso no es útil. Eso lo hicieron en esa época del primer siglo los esenios y se guardaban y se escondían. La comunidad de Qumran en esa época, que fueron por los que tenemos hoy los rollos, los rollos donde se sacaron las escrituras. Eso no es la idea. ¿Y qué pasó? Dicen muchos escritos del segundo, tercer siglo, que esas personas que se juntaron así, siguieron teniendo los mismos problemas. Hermanos, no se trata de aislarnos, se trata de, como la levadura, leudar toda la masa. Recuerden que el evangelio, como estaban todos metidos en Jerusalén y no se iban, vino persecución, misiones por todos lados y todo el mundo conocido empezó a ser evangelizado, discipulado y la gente se convirtió a Cristo. Cuando tus compañeros de trabajo, de la universidad, de tu familia, de cualquier lado, ¿cierto? Te vean cómo actúas en esas esferas, te veas cómo, de qué te ríes, de qué chistes te ríes. Ellos van a decir, qué hombre tan serio, qué mujer tan seria, o qué mujer divertida, pero que se guarda, que no es morbosa, qué hombre que no es morboso. No buscan seguir haciendo lo mismo que los demás. Entonces, hermanos, que Cristo sea glorificado a través de nuestra conducta. Y quiero repetir y recalcar algo. Hacemos guerra espiritual, hacemos defensa del evangelio o apología cuando vivimos en contracultura mostrando el evangelio en nuestras casas. Eso sí es guerra espiritual. Eso sí es tremenda guerra. Que usted sabe lo que es contenerse a veces de salir con algo y eso es pedirle a Dios que dé dominio propio. Bueno, el único pecador está por aquí. Hermanos, eso es complejo y ahí es donde le mostramos al enemigo, al adversario, que por nuestra buena conducta él no tiene nada que decir en nuestra contra. Ahora, no estoy diciendo que no hay guerra espiritual cuando uno ora y sí, reprende y eso. Sí hay, pero estoy diciendo que Pablo siempre apunta a la conducta cristiana como manera de pelear, como manera de guerrear. Esa es la gran guerra. Y recuerden que esta guerra, dice, las armas de nuestra milicia no son
carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de cosas. Fortalezas, y a veces pensamos que la fortaleza son castillos del enemigo, y así, no. Dice, ¿la fortaleza cuáles son? Pensamientos. Dice, derribando argumentos que se levanten contra el conocimiento. Esa es la verdadera guerra. Entonces, levantémonos a dar testimonio de Dios. Levantémonos a predicar el evangelio. No sé si subieron, vi 2 jóvenes frutos del evangelismo de ayer. Subieron, están arriba, 2 muchachos. Entonces, eso es guerra. Ayer, no sé quién fue el que los invitó, de los hermanos de acá, pero yo estaba recibiendo a algunas personas en la puerta, saludando, y en medio de eso me dijeron, sí, acá en la iglesia, sí, es que me invitaron. Y me dijo, fue alguien alto, moreno, yo supongo quién es por allá. Entonces, me dijeron eso, y eso es guerra, porque con la predicación del evangelio estamos enseñando cómo se vive. Estamos quitando eso que antes estaba, que traía el mundo, alejándolo. Y estamos dando argumentos que traen salvación, argumentos que restauran vida. Estamos mostrando el poder de Dios a través de su Espíritu Santo, que con su palabra preciosa transforma todo. Entonces, familias, de pronto hay alguno que está aquí y dice, no, pero mi familia está en otra ciudad, está en otro lado, está en otro lugar. Bueno, bienvenido a la familia de Dios, bienvenida a la familia de Dios. Y siempre tienes un lugar donde vas a estar, tienes a tus compañeros. Bueno, en ese lugar, que la gracia de Dios sea que sustente, porque se ha derramado para salvación. La conducta cristiana tiene que ver y está íntimamente ligada a lo que dice ese versículo 11, al por qué. Porque la gracia de Dios ha sido derramada para salvación a todos los hombres. Y la manifestación, ¿saben cuál fue? En este versículo 11 se refiere a que Cristo vino al mundo y que Cristo vino a rescatarnos, que cuando estábamos muertos en delitos y pecados nos dio vida juntamente con Él, porque murió en la cruz, al derramar su sangre nos limpió, pero porque resucitó, todos nosotros resucitaremos en el día postrero, estaremos un día con Él. Amén. Y disfrutaremos lo que empezamos a disfrutar desde ahora, la vida eterna, que es estar con Él. Versículo 12. Recuerden, la primera manifestación, ahí aparece una palabra en el 11, fue cuando vino Cristo y nos mostró cómo vivió Cristo. Recuerden que esa primera manifestación nos mostró la forma de vivir de Jesús. Jesús vivió sin pecado, vivamos en nuestras familias sin pecado. Versículo 12, enseñándonos. La vida de Cristo nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo, en este siglo, sobria, justa y piadosamente. Es decir, lo que Él hizo, la manifestación de Él, nos enseña a imitar su ejemplo. Que ya, si antes éramos impíos, ya no lo seamos. Si antes pensábamos que éramos buenos, perfectos y que nadie tenía que corregirnos nada, pero al encontrar la luz del evangelio nos dimos cuenta de todas las imperfecciones que tenemos, entonces ya no sigamos creyéndonos limpios por nosotros mismos. Que si antes deseábamos vivir en nuestros deleites, en nuestros placeres, en nuestra lujuria, ahora no, porque Cristo nos enseña cómo vivir. Versículo 13 dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación, otra vez esa palabra, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Bien, si en el versículo 11 la manifestación que nos enseña a vivir es que Él vino, en el versículo 13 lo que está por manifestarse, que es su segunda venida, su regreso.
A eso es lo que se refiere el texto. Versículo 11, por la manifestación que él tuvo en esta tierra, por cómo vivió, debemos vivir imitando su ejemplo. Ahora, porque él se manifestará y vendrá algún día, nos guardamos para él. Él pone en perspectiva desde el pasado la vida del presente para prepararnos para la vida del futuro. Pablo ataca todos los frentes. Hermanos, se nos invita a guardar nuestro testimonio en razón de lo que hizo Cristo y en razón que vendrá Él y encontrará un pueblo propio, un pueblo limpio, un pueblo santo. Como iglesia, ¿cómo quieres que te encuentre? Recuerden lo que se menciona en Apocalipsis. Y a su esposa se le ha concedido que se vista ¿de qué? De lino fino. ¿Y qué es el lino fino? ¿Es que Dios le va a regalar una ropita bien bonita y se la va a poner? No. El lino fino, si uno sigue leyendo el versículo, son las acciones justas de los santos. Y a veces pensamos como nos suena, y a su esposa se le ha concedido, como están las chicas danzando con su lino blanco, uno dice, ah, sí, Dios le pone su lino. No, tú mismo te lo pones con las acciones justas. Dios te salvó, pero las vestiduras, dice Apocalipsis, son las acciones justas de los santos. Como creyentes vivimos entre la manifestación pasada y la manifestación futura. Cristo vino, Cristo vendrá. Por eso guardamos el testimonio familiar. Gloria a Dios. ¡Qué belleza! ¿Y usted desea que Cristo venga pronto? Amén. Por supuesto. Yo también lo deseo. Ahora, no lo deseo porque tenga problemas. Porque hay dos formas de desearlo. Hay quienes lo desean porque dicen, ya estoy hasta aquí, Señor, llévame. No, deseémoslo porque definitivamente anhelamos que Él venga y instituya su reino poderoso. Vamos a los dos últimos versículos. Versículo 14. Dice, quien se dio a sí mismo, recuerden que estamos hablando de Cristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Esto es una belleza. Aquí Pablo acaba de describir el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Que Cristo se dio a sí mismo, que siendo en forma de Dios, se hizo hombre. ¿Para qué? Para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Amén. Esto debería alegrarle a usted, porque esto pone en perspectiva en un solo versículo el significado del Evangelio. ¡Qué belleza! Que Cristo, siendo Dios, se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Ahora, cuando hablan de pueblo propio, eso no solo significa que los de San Cayetano, los de San Juan, los de un lado, por si acaso, no significa los que pertenecen a un solo lugar. Bueno, en este caso, Pablo está tomando una imagen, como Dios desde el Antiguo Testamento escogió al pueblo de Israel y ellos fueron escogidos no para creerse que eran lo último y lo mejor. Recuerden que la palabra que utilizan con Israel es la elección, los elegidos. En el Nuevo Testamento, los autores rescatan eso y dicen, ¿saben? La elección, ¿cierto? Son ellos. Pero ahora llama a todos elegidos, a los que por el mensaje del Evangelio son transformados. Efesios capítulo 1 lo pueden ver. Lo precioso de esto es que toma esa imagen y dice, el pueblo de Israel, recuerden, no pudo cumplir el pacto,
y no pudo traer a otros porque se le subió a la cabeza la elección. Entonces Jesús viene y cumple el pacto. A él no se le sube la cabeza. ¿Y qué hace? Funda para sí un pueblo propio. Y eso es lo que le llama, ¿cierto? El Israel de Dios. Un nuevo Israel. Ahora toma a los gentiles, los que no eran pueblo de Dios, los que no eran la elección, y los une. Por eso Pablo dice aquí, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, porque ya no es la elección por la sangre, por la carne, ahora es por la sangre de Cristo, porque Él limpia de toda iniquidad, porque Él escogió para sí un pueblo propio. Y el pueblo propio es todo aquel que ha creído en Cristo como Señor y Salvador. ¿Eres pueblo de Dios? Entonces alégrese, disfrútelo y viva para Él. Eso es una belleza. Entonces, hermanos, ese pueblo propio tiene que mostrar la bondad de Dios. Ese pueblo empieza desde los individuos, las familias, para que se impacte todo, en todo nivel. Estos días, la semana pasada, exactamente el domingo, hubo las elecciones, ¿cierto? Alcaldes, gobernadores, concejales, ediles, asamblea y toda clase de cosas, ¿cierto? Ahora, el cambio, como les decía al principio, para Cartagena, no viene por arengas. Como les decía, no viene por pancartas, ni por gritar corruptos, o por gritar como una señora defendiendo a X alcalde que se quemó. La sangre de Cristo tiene poder, gritándolo en la puerta de la registraduría. Para mí eso fue vergonzoso. Fue muy vergonzoso y quedó grabado en las transmisiones del Universal. Empezó a decir así como el pueblo de Israel, cuando Moisés lo sacó como libertador y vinieron todos, el faraón con su ejército a acabar, así señalando a los que habían ganado las elecciones, etcétera, diciendo, se van a hundir y se van a ahogar, y empezaron a gritarle, la sangre de Cristo tiene. Eso no es lo que va a impactar. ¿Saben? Esas son las actitudes cretenses, como estamos viendo aquí, como los de Creta, que daban vergüenza, y la gente no desea ser como personas así. Que la gente vea tu conducta y que por tu conducta se conviertan. Cartagena va a cambiar porque la iglesia hace su función, porque la iglesia da testimonio, ora, predica la palabra. Mejor dicho, está pendiente aún de los parques, de las obras, porque los trabajadores que son cristianos hacen bien su labor, porque no se vuelven perezosos, porque no malgastan las horas, porque no malgastan la energía, porque cuidan el medio ambiente, porque cuidan todo. Esa es la manera en que nosotros transformamos. El poder de Dios se manifiesta en nuestro testimonio. Amén. Dios hace milagros, Dios obra, pero el milagro más poderoso que puedes ver es tu vida transformada dando testimonio a otros para que se conviertan a Cristo cuando les predicas el evangelio. Pero lamentablemente pensamos que el poder de Dios solo es cuando vemos una atmósfera donde todos nos rendimos y nos arrodillamos. Eso es precioso y ahí está el poder de Dios. Pero el poder de Dios está para mostrarle al mundo que cuando nos piden que hagamos algo engañoso, malo, nosotros digamos no. Que cuando nos dieron de más un vuelto y devolvemos la plata y nos diga,
ay, tú sí eres honrado. Decirle, no, 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 eso es lo normal, así somos. Eso sí es palabra costeña, tronco de milagro. Es una bendición. Hermanos, Jesús se dio a sí mismo por nosotros. Démonos a nosotros mismos y demos a nuestras familias por Él. Esa es la razón. Seguimos el ejemplo del gran pastor. Y el gran pastor dio la vida por sus ovejas, se entregó por sus ovejas. Entonces sus ovejas dan el ejemplo entregándose por su familia, entregándose por sus vecinos, por Cartagena, por Colombia. Me preocupa que el concepto en estos últimos 30 años acerca del cristiano pasó de ser un hombre serio, prudente, a un mentiroso e hipócrita. No sé si se acuerdan. Bueno, lo que puedan recordar hace 30 años, ¿cierto? Miren, voy a obviar algunos. Hermanos, yo recuerdo, y niño, dentro del colegio, preguntaban, tú eres, no decían ni cristiano, evangélico, y decir evangélico en el colegio que yo estaba, que era un colegio católico, era fuerte en Confenalco. Y cuando lo decían y me identificaba, todo el mundo miraban así, pero también miraban con respeto. Porque decían, este no va a ser machete, este tiene buena conducta y todo. Pero hoy en día, y bueno, yo vi cómo un trabajador, no, vamos a contratar uno que sea cristiano, porque ese va a hacer un buen trabajo. Pero hoy en día, muchas veces, y yo lo viví, yo recuerdo, allá en el Pie de la Popa, recuerdo que en la iglesia yo tuve negocios, desde muy pequeño vendí collares, barbiquí, dulces, de todo. Hacía y con mi taladro de mano, perforaba. Y ya algunos saben, yo, y una palabra que se utilizaba en ese ambiente, me parchaba. En la Torre del Reloj, en los ejecutivos. Los ejecutivos era un lugar donde se iban todos los que hacían ese tipo de cosas y todo, y con el cabello larguito y todo. Entonces, y creyente. ¿Y qué pasa? Que en medio de todo eso, yo recuerdo que la gente que no era cristiana le vendí collares. También le vendí a gente cristiana. Pero ¿saben quiénes fueron los que más me quedaron mal? Los cristianos. Empecé a ver la diferencia a lo largo de los años, que pasaron de ser los que más pagaban, los que más cumplían, los que no mentían, los que cuidaban su testimonio, a los que no. La balanza vi cómo se invirtió. Realmente lamento haber visto cómo se invirtió eso. Porque yo crecí en ese ambiente de, cuando decían cristiano, aunque nos segregaban un poco, porque nos veían, mira, no. Entonces decía, no, tú no vas a fiesta, no, tú no sé qué, tú no sé qué. Todo, no, no, sí. Pero los profesores, muy serio, y le daban responsabilidades a uno. Pasé a ver cómo cambió esos papeles. Amados, esta palabra es preciosa y nos está llamando a empezar a cuidar el testimonio desde dentro de la familia. Para nosotros es malo golpear personas dentro de la misma familia, ¿cierto? Pero nuestras palabras muchas veces son más fuertes que los golpes. Muchas veces la presión a nivel psicológico es aún mayor. Esposos, esposas, padres, hijos, nietos, abuelos, cuidemos nuestras palabras.
porque con ellas podemos destruir vidas, porque con ellas podemos construir. Quiero concluir y por lo menos decir 3 cosas. Número 1, el motivo de guardar el testimonio, ancianos, ancianas, es decir, adultos, mujeres mayores, jóvenes y todo el resto de la iglesia, el motivo es: la gracia de Dios se ha manifestado para santificación. Ese es el motivo. Porque Cristo vino, nosotros debemos dar un ejemplo como el que Cristo dio. Por eso esperamos con gozo su manifestación. Recuerden que ahí habla, versículo 11, primera manifestación es cuando Él vino. Versículo 13, segunda manifestación es, Él vendrá. Guardamos el testimonio familiar porque Él vino y nos mostró cómo dar el ejemplo y porque un día nos iremos con Él y nos guardamos en santidad. Segunda conclusión. La carta nos muestra las características de la verdadera familia de Dios. Y aunque somos espirituales, no por ello podemos dejar de pensar que vivimos en la tierra y tenemos que dar un testimonio terrenal. Tampoco debemos olvidar que viviendo en esta tierra vamos a pecar una que otra vez. Que viviendo en esta tierra tal vez una que otra vez salgamos con groserías. Que viviendo en esta tierra una que otra vez se nos vaya el ojo. A uno que otro se le puede ir. Se puede ir hasta los pies, salir corriendo. Espero que no. Pero la cuestión es, porque nuestra vida es espiritual y está escondida en Dios, no podemos dejar de dar testimonio en esta vida terrenal que está como carta abierta para que todos la vean. Lo espiritual no quita tu testimonio en lo terrenal. Tampoco tenemos que esconder cuando nos sintamos, como dicen por ahí, a la caída, bajos de ánimo, bajos de nota. Porque las dificultades, los altos y bajos, las flaquezas, son parte de la vida cotidiana. Y hay que aprender a lidiar con ellas. Por eso, Pablo en la carta menciona que habrá líderes que van a instruir, van a disciplinar y van a amonestar en el amor del Señor. Necesitamos personas que estén a nuestro lado. Y por último, para finalizar y para que usted se vaya preparando para la cena y para dar gracias y levantar las manos a Dios, la familia cristiana muestra el corazón de Dios cuando permea en la cultura de la ciudad la justicia, la sobriedad, la seriedad, la verdad, la fidelidad y el poder del evangelio. Quiero invitarte a colocarte sobre tus pies. Y quiero invitarte a que medites en lo que hemos hablado hoy.